¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a su clase de Seguridad Social. En esta ocasión analizaremos la unidad 2, que corresponde al derecho social y la seguridad social. Primero, un breve repaso de lo que hemos visto. Comentábamos ya en un primer momento que las primeras formas de buscar la seguridad social aparecen en pueblos antiguos como Judea, Egipto, en Roma, por ejemplo, en Grecia. No con esa idea de una seguridad social como tal, pero sí con el objetivo. Nuestro primer tema de la unidad pasada eran los antecedentes internacionales. Retomamos, son el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que esto surge precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. También tenemos dentro de esos antecedentes internacionales a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. En esta encontramos como particularidad que se reconoce ese derecho de seguridad social y se le da una idea preliminar de lo que debe cubrir la seguridad social. Por su parte, el artículo 102 de la Organización Internacional del Trabajo establece como un derecho de la sociedad la seguridad social y cuál es su objetivo. Es importante que tengamos estos datos para poder continuar con el estudio de nuestra materia. En antecedentes nacionales les destacaba que debemos considerar que estos primeros antecedentes los encontramos en los primeros, ¿qué les parece?, 20 años del siglo pasado, es decir, del siglo XX. De entre 1900 a 1920 se crean las primeras leyes que tienen como finalidad proteger tanto a los trabajadores como brindarles una especie de seguridad social básica. En cuanto a los sistemas iniciales de protección, debemos recordar que la seguridad social nace precisamente como un largo proceso derivado de la inseguridad en que vive el hombre. Retomábamos aquí dos ideas. La primera es la idea de la teoría creacionista, en donde se retoma que en Génesis capítulo 3, versículos 18 a 19, se realiza la primera sentencia en la que se le castiga al hombre. Recordemos que esto es después de que Adán y Eva comen la manzana y se esconden, según Génesis. Dios, al darse cuenta, a la mujer la castiga diciéndole que parirá a sus hijos con dolor, y al hombre que comerá como resultado del sudor de su frente, es decir, que estará condenado al trabajo. A partir de ahí, según la tradición judeo-cristiana, se surge o se ubica la inseguridad de este hombre. En cuanto a la otra idea, la otra teoría, la teoría evolucionista, hablábamos de que el hombre primitivo todo el tiempo se ve constantemente atacado por fenómenos naturales, por cuestiones que desconoce, cuestiones a las que no le encuentra explicación y en consecuencia cree que es un ser pequeño y que por supuesto tendrá que desarrollar los mecanismos para protegerse ante ese tipo de situaciones. Le tiene miedo obviamente a los fenómenos naturales, a cuestiones muy propias como la vejez, a la idea de las enfermedades, aún más a la muerte, cosas que no logra explicar, ¿sí? Eh, Decía que así como en algún momento ubicamos en esos pueblos antiguos una, una forma de protección, tendríamos que ubicar de manera específica esos deseos de seguridad, esos sistemas iniciales de protegerse
Y vamos a ubicar en Egipto, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto cuya finalidad es destinar ese dinero para las enfermedades, es decir, para atender la salud pública. Babilonia, por ejemplo, eh, dictó una ley que obligaba a los dueños de esclavos a pagar los honorarios de un médico que los atendiera en el caso de enfermedad. Recordemos que los pueblos antiguos eran pueblos esclavistas. En consecuencia, las cosas podían usarse y tirarse o deshacerse de ellas de cualquier manera. Esta forma que toman los habitantes de Babilonia es de alguna forma, podríamos decir, una especie de humanismo, ¿sí? También los griegos buscaban, aún con sus limitaciones, proteger a las necesidades de aquellos que eran víctimas de la desgracia y por eso realizaban asociaciones que trataban de proteger a esas personas que habían caído en desgracia. Reconocemos dentro de ellas a las Erans, por ejemplo. También vamos a hablar que los romanos crearon los colegios que eran asociaciones que buscaban protegerse entre sí. Las guildas de las que hablábamos en otros cursos, eh, o incluso en el tiempo de Carlomagno, en el siglo VIII, se establecían parroquias que buscaban sostener a los pobres, a los viejos, a los enfermos, a los huérfanos, a todos aquellos que no tenían trabajo. Pero vamos, si bien es cierto que en Europa se establecen ese tipo de figuras, también es cierto que en nuestro continente se llevaron a cabo algunos intentos de búsqueda de esa seguridad. Por ejemplo, los incas. Los incas tenían unos graneros públicos en donde acumulaban digamos, los sobrantes de sus cosechas que posteriormente iban a servir para satisfacer las necesidades de aquellos que se encontraban en desgracia. Eran llamadas piruas esos graneros. En el caso de nuestro territorio, los aztecas, dentro de su calpulli, tenían un ayú. Ese ayú tenía como objetivo buscar u obtener una, un sobrante que pudiera servir de apoyo a las viudas de los guerreros que habían muerto en las guerras. En su caso también recordemos que los aztecas eran personajes que se encontraban muy, muy avanzados en cuestiones de botánica específicamente. Si bien es cierto, no era tan propio la idea de conocer las propiedades de las plantas en cuanto a sus estudios, sí es importante destacar que los personajes que se dedicaban al estudio de las plantas buscaban una aplicación de estas para la curación de las enfermedades. Es lo que más podríamos destacar de nuestros trabajadores, de nuestros ancestros prehispánicos. Ahora bien, ya se identificaban algunas formas particularmente unas formas de protegerse o llamados sistemas iniciales de protección. Y ahí vamos a tener en primer lugar al ahorro privado, que hasta la fecha lo conocemos y muchos lo utilizamos si no tenemos seguridad social. Es el destinar una parte de nuestro ingreso para prever una contingencia que pudiera o no presentarse en algún momento determinado. También tenemos al mutualismo. Les comentaba que es algo así como una especie eh,
hay esta figura que ya les había dicho que las tandas, era una especie de tanda en donde un grupo de personas reunía un capital y en el caso de que alguno lo necesitara, destinaban ese dinero para este personaje específicamente. Les decía que no prosperó mucho este mutualismo porque no era tan justo, considerando que había personas que formaban parte de ese grupo que nunca se enfermaban y algunos otros que todo el tiempo estaban enfermándose. En cuanto al seguro privado, se contempla este seguro privado como lo que hasta el momento todavía se nos sigue ofreciendo todo el tiempo por parte de compañías particulares que nos ofertan a través de el pago de una prima mensual o anual el cubrir ciertas necesidades que pudieran presentarse en una contingencia. Luego tenemos la responsabilidad de los riesgos profesionales. Esto ya va dando de alguna manera en ese tiempo una posibilidad de contemplar una reglamentación por parte del Estado en cuanto a las enfermedades y accidentes de trabajo. Esta la dividíamos en dos. En la primera se denomina la teoría civilística de la culpa, en la que la víctima tenía que demostrar en un procedimiento civil en igualdad de condiciones que el accidente o la enfermedad había sido causada por laborar. Por supuesto, no era tan justo porque el patrón tenía todas las posibilidades de ganar y difícilmente un trabajador iba a poder demostrar que el responsable era el patrón. Posteriormente surgía la teoría del riesgo, es decir, de acuerdo a la actividad que desarrollaban los trabajadores, se buscaba responsabilizar al patrón. Pero llega después la teoría del riesgo de autoridad. Aquí, independientemente del riesgo que tuviera, el hecho de que el patrón mandase realizar cierta actividad determinaba ya su responsabilidad. Luego se pasó a la asistencia social. En esta asistencia social se busca socorrer las necesidades, sobre todo de los indigentes, y parte de una idea religiosa en donde los trabajadores, bueno, aquí no estamos hablando únicamente de trabajadores, las personas que se encuentran en desgracia son socorridos gracias a ese mandamiento que Jesús de Nazaret impone respecto del amaos los unos a los otros. Luego tenemos a los seguros sociales. En el caso de los seguros sociales, se establecen son de cierta manera creados por el Estado. Aquí vamos a retomar al canciller de hierro, a Bismarck, en donde impone a los patrones la necesidad de que paguen los gastos que origina la atención médica de los trabajadores, que difiere esto, por supuesto, de la seguridad social. Ya al hablar de seguridad social estaríamos hablando de un sistema muy particular. Y respecto de seguridad social, quiero compartirles esta definición de Pérez Leñero, que define a la seguridad social como parte de la ciencia política que mediante adecuadas instituciones técnicas de ayuda, previsión y asistencia, tiene por objeto o tiene por fin defender o propulsar la paz y la prosperidad general de la sociedad a través del bienestar individual. Da pie esto a posteriores avances en cuestión de seguridad social. Debemos reconocer la Social Security Act del 14 de agosto de 1936, que promulgó el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y luego el 14 de septiembre de 1938 en Nueva Zelanda se promulga la Ley de Seguridad Social. Incluso la Organización Internacional de Trabajo
difunde esta normativa porque es la primera que da un sentido práctico a la seguridad social. Posteriormente tenemos estos elementos que les comparto en esta diapositiva, que es la seguridad social queda sancionada mundialmente en la Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941 y en la Declaración de Washington de 1942. En septiembre de 1942 se celebra la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Santiago de Chile, a consecuencia de la cual se formula la Declaración de Santiago. Pues bien, estos son a grandes rasgos los antecedentes propios de la seguridad social, que por supuesto vamos a encontrar como parte del derecho social en la gran división del derecho, que será el tema que a continuación estudiaremos. En cuanto a las fuentes formales del derecho, ustedes ya sabemos, bueno, ustedes y yo sabemos que el derecho tiene tres fuentes, que son las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Recordemos que las fuentes reales son los sucesos o acontecimientos que dan origen a la legislación, a la normación, a la normatividad, que en cuanto a las fuentes históricas son aquellos documentos o instrumentos que en algún momento tuvieron vigencia. Y ahora bien, en cuanto a las fuentes formales de la seguridad social, vamos a destacar a la ley. Estamos hablando de que en México tenemos a la Constitución en primer lugar. Luego tenemos a la ley del Seguro Social, a la ley del EXFAN y así a determinadas leyes que poco a poco han surgido. También tenemos a los actos del Poder Ejecutivo que pueden ser precisamente decretos, tal y como lo dispone el artículo 89, fracción primera de nuestra misma Constitución. Las resoluciones administrativas, que en su momento pueden darse de manera general para proteger la salud colectivamente, nuestra jurisprudencia, los convenios colectivos y las normas internacionales. Ahora bien, el derecho social del que estamos hablando surge, digamos, recientemente en el siglo pasado, en el siglo XX. Inicialmente entenderemos que la concepción clásica de la división del derecho era en derecho público y derecho privado, que nosotros ya actualmente sabemos que las disciplinas jurídicas del derecho público son todas aquellas en las que el gobierno interviene en su calidad de suprasubordinación, mientras que en el derecho privado tenemos aquellas en las que se regulan las relaciones entre iguales o entre personas que desarrollan una relación de coordinación. Eso significa que puede participar el Estado siempre y cuando sea bajo esa relación de coordinación, no como una autoridad en calidad de suprasubordinación. Y finalmente les decía, el derecho social que surge en en el siglo pasado, tal y como lo mencionábamos en algún punto anterior, las primeras leyes que buscan garantizar una seguridad social se encuentran entre 1900 y 1920. Para finalizar, tenemos que el derecho social es una rama del derecho que surge como resultado de la poderosa corriente ideológica que busca proteger a los sectores más vulnerables, sobre todo en las cuestiones económicas y sociales. Luego de todo esto, me despido. Les recuerdo, por favor, realizar las actividades de la plataforma y que den like en este video como evidencia de que revisaron el material. Que tengan un magnífico fin de semana.